Ya tenemos al invitado, pero antes de darle paso a nuestro primer invitado, doctor Virgilio Hernández, sí es importante conocer eh, el pronunciamiento de Pierina Correa, asambleísta, ¿verdad?, sobre el tema de Ronnie Aliaga, la vinculación de este asambleísta en el caso Metástasis. Escuchemos. Personalmente creo que cada quien debe responder por lo que hace o por lo que dice. O sea, usted puede ser mi amigo del alma, mi compadre, pero usted tiene que responder pues si es que ha hecho algo ilegal. Yo no tengo por qué responder en su nombre. Por un lado, tampoco creo que tenga por qué nuevamente trasladarse al movimiento, o peor aún, a la asamblea, por el hecho de que él es militante, no sé si sigue siendo, pero es militante o fue asambleísta por nosotros. Y es lo mismo, por si acaso, que he dicho respecto de Pablo Muentes. Pablo Muentes se supone que hizo de lo que se lo está acusando siendo asambleísta. ¿Y qué ha dicho el Partido Social Cristiano? Pues él tiene que responder por lo que hizo o lo que no hizo. Entonces, si a mí me preguntan si afecta o no al Partido Social Cristiano, les diría, ¿por qué tendría que afectar si no es el partido como tal que lo ha hecho, ni lo que ha hecho dejado de hacer ha sido a nombre o en nombre o por disposición de su partido? ¿Por qué tendría que haber una afectación? Sí, es militante, Ronnie Aliaga es militante, pero ¿por qué tendría que afectar al movimiento o peor, a la asamblea en su calidad de exasambleísta lo que haya hecho o dejado de hacer? Salvo que en esta investigación que se está haciendo en Fiscalía se señale algún otro tipo de relación. Entonces, esa es la postura. O sea, yo no soy de acusar ni de relevar de culpa a nadie, porque yo no soy esa persona. Excelente posición de Pierina Correa respecto a este tema. Pero vamos a preguntarle precisamente y a darle la cordial invitación a nuestro primer invitado, el doctor Virgilio Hernández. Él es parlamentario andino y a quien le agradecemos su participación. Doctor Hernández, muy buenos días. Muy buenos días, Gustavo. Siempre un gusto poder estar con ustedes y en esta mañana poder saludar con usted particularmente. Siempre un gusto. Muchas gracias, Virgilio. Bueno, tanto Jaime como Carlita Aro se encuentran en una misión especial, viajando en este momento al exterior por invitación de nuestros hermanos migrantes y quizás ya pues en las próximas horas tendremos su participación. Estimado doctor Hernández, ¿debe afectar esta relación de Ronnie Aliaga en el caso Metástasis a la Asamblea como lo ha manifestado Pierina Correa? Vea, yo coincido totalmente con lo que ha señalado la asambleísta Pierina Correa, totalmente. ¿Qué es lo que se busca? Y yo lo digo siempre, para todos los casos, no para uno o para otro en particular. Lo que se busca es que pueda existir debido proceso y que pueda haber una actuación técnico-jurídica, una actuación pegada a la Constitución y la ley. Lo que se le reclama a la Fiscalía es que no haya selectividad, que pueda actuar, ¿sí?, que no lo ha hecho, con la misma actitud y con la misma prontitud que en estos casos en otros. O sea, no es inexplicable por qué lo de el expresidente Lenín Moreno camina a paso de tortuga. Van más de 4 años desde que se hizo la denuncia respecto de lo de INA. De igual forma, otros casos como León de Troya, como el Gran Padrino, en fin. Pero yo le digo con claridad, cada persona debe responder por sus actos. Lo que sí, y esto es lo preocupante, es que debe existir debido proceso que pueda actuarse de acuerdo a lo que dice la Constitución y la ley, que no exista consigna política en uno o en otro caso. Si ya los ecuatorianos dudamos de la aplicación de la ley, de la Constitución, por parte de una institución como la Fiscalía o como las Cortes de Justicia, estamos realmente mal como sociedad. Esta es una reflexión profunda que debemos hacer como sociedad. Mire, ¿cuál es el nivel de credibilidad que tenemos los ecuatorianos en las instituciones? ¿Cuál es el nivel de credibilidad que tenemos los ecuatorianos en lo que hace, en este caso, la Fiscalía, en lo que hace la justicia? Si uno duda, si es que uno tiene dudas de cómo se aplica la Constitución y la ley, ya hay un problema como sociedad, porque significa que esas instituciones en uno o en otro momento se han pervertido
de tal forma que no cumplen ese rol técnico, jurídico, de buscar la verdad, de buscar efectivamente quienes tienen responsabilidad, de buscar efectivamente quiénes son los que deben responder por un determinado delito. Y si es que encuentran que hay inocencia, también deberían decirlo, deberían claramente señalarlo. Entonces, esto es lo que creo que buscamos como país para las instituciones. Creo que eso es lo que buscamos los ecuatorianos para la Fiscalía, para la Corte de Justicia. Todos quisiéramos poder decir, ¿sí?, que el que nada debe, nada teme, y que puede uno concurrir ante fiscales probos, ante fiscales que no siguen presiones, que no se ajustan a consignas políticas, y de igual forma ante jueces que cumplen su rol como tal. No estos jueces que ahora también podemos ver, o por lo menos hay evidencias que cumplían determinadas órdenes, o a su vez que sus dictámenes tenían un precio. Esto es lo que ahora el país siente que sucede en todo el Ecuador. Sí, en muchos lados le dicen, y le digo, cuando tuve que pasar esta nefasta experiencia, me acusaron, vea usted, ahora a la distancia, mientras va la distancia, uno dice, haber acusado a 3 personas de un golpe de Estado, sin que tengan vinculación con policía, con fuerzas armadas, con ningún grupo armado, es de locos. Bueno, pero esa locura a nosotros nos tocó vivir. Y también teníamos, hay gente que nos venía a decir que saben cómo hacer, pero que cuesta tanto, que cuestan tantos miles de dólares, que cuestan cientos de miles de dólares. Yo varias veces a uno de esos emisarios le dije, vea, yo me puedo quedar preso porque yo no tengo esa cantidad y porque yo soy inocente. Y por lo tanto, si es que hay justicia, voy a defender mi inocencia. Entonces, eso es lo que quisiéramos todos los ecuatorianos. Si hay algún momento una acusación para cualquier ciudadano, de cualquier cosa, poder ir a la justicia y poder demostrar en derecho y apegados a la verdad lo que es. Eso es lo que esperaríamos, tener fiscales, tener jueces probos, jueces que actúen con la Constitución y la ley. Mientras haya una sociedad que duda de sus fiscales y de su justicia, es una sociedad que no tiene certeza de que efectivamente la justicia y el derecho pueden prevalecer, y entonces empieza a pervertirse las formas como se administra justicia, las formas como se ejerce la justicia. Doctor Hernández, pero ¿cómo confiar en una justicia que está sometida por un poder, se podría decir, inferior? Porque hoy en día, decía uno de nuestros invitados tiempo atrás, es más poderoso ser fiscal que presidente. ¿Por qué? Porque lo que dice la fiscal se tiene que hacer, porque si no estás involucrado en algún caso. O sea, siempre alguien tiene rabo de paja. ¿Cómo confiar en eso si la fiscalía tiene poderes máximos en este país? Vea, por eso es tan preocupante que exista prácticamente una campaña, porque hay una campaña sistemática para que funcionarios como la Fiscalía no rindan cuentas. Es increíble toda la campaña que se ha desatado cuando ha existido o cuando está planteado una propuesta de juicio político. Hay toda una campaña, pero una campaña sistemática para cerrar filas y para evitar ese juicio político. Hoy creo que la Asamblea por 5ª, 6ª vez va a buscar nuevamente una resolución, ¿sí? Vean, como que si hacer las cosas que le toca hacer tendría que ser digno de reconocimientos, pero cada semana pretende el bloque de la señora María Paula Romo reconocimientos, alabanzas, resoluciones a favor de la fiscal, cuando es una persona que está sujeta al control político de la Asamblea. ¿Cómo se puede creer en el proceso de fiscalización de la Asamblea Nacional, de control político, si todas las semanas buscan hacer méritos, si todas las semanas buscan precisamente complacer a quien es una persona que está sujeta al control político de la Asamblea? Cuando alguien acepta el cargo de fiscal, de contralor, de procurador, de superintendente, de ministro, debe saber que con la aceptación de ese cargo se están aceptando las reglas que también implican esta alta responsabilidad, y por lo tanto
se está aceptando ser sujeto de control político. Es inadmisible esto que pasa, inadmisible. Un funcionario que es sujeto del control político de la Asamblea, exigiendo a la Asamblea que cada semana haya reconocimientos, que cada semana se pretenda una resolución de apoyo a lo que es su trabajo, ¿sí? Más bien, cuando la Asamblea lo que debería hacer es que se haga un trabajo bien, que se haga el trabajo para todos, que se haga el trabajo sin consignas políticas. No, eso es lo que debería estar pendiente la Asamblea. Pero aquí, efectivamente, lo que sucede es otra cosa. Y esto se explica por el poder que han ido adquiriendo las fiscalías. Yo sostengo que las fiscalías son para los sistemas políticos lo que los bancos centrales para los sistemas económicos neoliberales. Elementos claves. Y esas fiscalías, ya le digo, y esto es una hipótesis que yo la vengo sosteniendo, las fiscalías ya no responden a los ordenamientos jurídicos nacionales. Las fiscalías cada vez más están articuladas a poderes muy fuertes, muy grandes, que están en otras latitudes. Por eso uno puede explicar estos comportamientos de los fiscales, no solo aquí en el Ecuador, sino en toda la región, ¿sí? Vea usted, la señora Boluarte, a la cual creo que hay todas, absolutamente se han cometido, y perdone que pueda hacer una relación, pero creo que tiene que ver. La señora Boluarte era útil mientras destituyeron al legítimo presidente del Perú, que era el señor Castillo, el señor Pedro Castillo, que todavía guarda prisión y que supuestamente podría guardar 20 años por haber atentado supuestamente también a la democracia. Mire, le digo algo, ahí era útil la señora Boluarte. Ahora ya la Fiscalía le está desarrollando un proceso. ¿Pero por qué es este proceso? Ahora parece que ha habido actos que tienen que ver con no haber declarado aparentemente 3 relojes de marca Rolex, pero en cambio se ha dejado sin investigar, ¿sí?, más de 50 muertos, todos los muertos que hubo, precisamente, y la brutal represión que impuso la señora Boluarte. Por eso no se le investiga, ¿sí? No se le investiga. Se le investiga porque no ha declarado 3 Rolex que al parecer ha tenido, eso es lo que conocemos. Pero vea usted, esta señora fue instrumento, pues, en un momento para derrocar al legítimo presidente peruano. Ahora ya está siendo encausada con seguridad, porque las élites económicas y políticas del Perú no van a consentir que siga la señora Boluarte. Con seguridad le digo, esto están buscando estas propias élites tener el control, estas propias élites poder ser las que tengan el dominio de la situación política, y por eso ahora ya están desarrollando un proceso, ¿no? Y le digo, yo creo que tiene todos los méritos para hacer, por lo de los Rolex, pero no solo para eso, sino también por haber tenido precisamente responsabilidad en la muerte de decenas de peruanos que lo único que hacían es reclamar y protestar por democracia. Entonces, ¿qué es lo que uno ve? Que estos poderes ahora están articulados y ya no responden a los ordenamientos jurídicos nacionales ni a las lógicas nacionales, sino básicamente a otros poderes que se expresan y que buscan precisamente tener el control de estos altos funcionarios para de esa manera también incidir en el sistema político y controlar prácticamente el juego democrático. Virgilio, pero esta situación que se está viviendo en la región tiene un gran padrino que viene del norte, específicamente en Ecuador, por ejemplo. ¿Quién es el mayor, no puedo decir socio, pero por lo menos padrino de la fiscalía o de la fiscal? Es los Estados Unidos, con su personaje principal aquí en Ecuador, que es el embajador, quien ha denunciado mucha corrupción desde los gobiernos anteriores, desde el gobierno de Lenín Moreno, advirtiéndole a Lenín Moreno, advirtiéndole a Guillermo Lasso, está contaminado esto, está contaminado lo de acá, y nunca se hizo nada. Y hoy en día, posterior a casi perder las elecciones, deciden a última hora abocar toda esa maquinaria en contra del partido político más fuerte que tiene actualmente el Ecuador. Entonces, usted como parlamentario andino, ¿cuál es la visión de la región respecto a esa intromisión del gobierno norteamericano en nuestra política? Mira, a esto me refería,
que es precisamente de esta forma, controlando las fiscalías por parte de esta embajada poderosa que usted bien la ha señalado, que se pretende incidir en el juego democrático y alterar el juego democrático. Este es un patrón de conducta. Vea usted lo que pasó en el Brasil, vea usted lo que ha pasado en la Argentina, vea usted el rol que ha tenido la fiscalía aquí en el Ecuador. Vea cómo jugó el fiscal Barbosa precisamente para poder desestabilizar, para poder enfrentar al presidente Petro. ¿Sí? Y cómo ese fiscal Barbosa en la campaña anterior, recuerde usted, vino en un vuelo directo, supuestamente llegó a entregarle supuestas pruebas de un supuesto financiamiento para la campaña de Andrés Arauz a la propia fiscal, incidiendo directamente en la democracia. ¿Qué significa esto? Que están desde una institución que no tiene que ver con el juego electoral, pero sin embargo están buscando determinar el futuro político. Y muchos después incluso han pretendido ser o se han convertido en actores políticos. Aquí ya mucho se habla y usted verá que tenemos las redes sociales inundadas precisamente de propaganda promoviendo la figura de la señora fiscal. El mismo patrón que se ha vivido en otras partes, el mismo patrón que se ha vivido en Brasil, el mismo patrón que se ha aplicado en otros países. Entonces, estas fuerzas ya no responden a los ordenamientos jurídicos nacionales, sino su fortaleza radica sobre todo en que están subordinados a la lógica de la embajada americana y es prácticamente desde ahí, desde donde se incide en el juego democrático. Por eso que se es absolutamente benevolente, diría yo, se permite que algunos procesos vayan ahí a paso de tortuga y a otros, en cambio, sí, no solo que se acelera, que eso es lo que uno espera, sino que adicionalmente se le pone cierta intencionalidad política. Y eso, evidentemente, que tiene que ser cuestionado. Mire, un tema que se ha discutido mucho estas últimas semanas, que es el tema del asesinato, del trágico, nefasto, mal precedente para la democracia, que es el asesinato del ex candidato Fernando Villavicencio. Vea, ahí tenía todos los indicios para saber que ese asesinato venía precisamente desde las mafias y sin embargo se dejó que se utilice políticamente ese asesinato. ¿Para qué? Para afectar las posibilidades de triunfo que en ese momento tenía la Revolución Ciudadana en primera vuelta. Entonces, esto responde a una lógica que está articulada con otros intereses, que responde a otra perspectiva y que a través de esto se busca sobre todo afectar a las fuerzas progresistas o a los gobiernos progresistas. Y le digo, los casos, uno puede repetir muchos, ¿no? Puede decir lo de Brasil, lo de Argentina, lo de Colombia, lo de Ecuador, ahora lo de Perú, la señora Boluarte, que tiene responsabilidad por los crímenes, no solo por los Rolex, por los crímenes. Sin embargo, fue instrumento en un determinado momento, ahora en cambio sí se le busca procesar. ¿Pero por qué se le está procesando? Por los Rolex, no por la responsabilidad en las muertes de decenas de peruanos, que es por lo que debería efectivamente encauzarse. ¿Sí? Entonces hay siempre una consigna política y hay una orientación política. Y eso responde a una lógica que no proviene de nuestros países, sino tiene otro centro gravitante que está fuera de nuestras fronteras. Y ahí radica el poder de las fiscalías en este momento. Y en nuestro país lo que está pasando es precisamente por parte de la acción fiscal en la búsqueda de su verdad, le está favoreciendo al actual gobierno que está en campaña. Yo creo que ya el gobierno está en campaña, porque ahora resulta que no hay dinero para luchar contra la delincuencia, entonces viene y nos pide subir el IVA al 15%. Ahora resulta que ese dinero que era para los militares, para la lucha contra la delincuencia, no va a ser para tal, sino para pagarle al Fondo Monetario Internacional. Entonces, si no hay dinero, va a prestar dinero para seguir en campaña. ¿A quién le beneficia en sí todo lo que está haciendo este gobierno previo a las elecciones? Mire, yo creo que el gobierno ahora goza de buena salud, pero le digo, ya los ecuatorianos, más allá de
las palabras, más allá de las poses, de las fotos, de las gafas, más allá de los pronunciamientos. El gobierno, los ecuatorianos ahora esperan también actitudes y sobre todo esperan ver resultados concretos de la gestión del presidente, ¿no? Ahora, todavía estamos en estado de excepción, pero ya los ecuatorianos empiezan a tener preocupación por qué pasa en el país. Fíjese, he visto los resultados de dos encuestadoras que hacen una medición en enero y hacen una medición en marzo. Ayer se conoció la de perfiles de opinión. La otra, no puedo revelar la fuente porque no es una encuesta pública, pero esas dos encuestas coinciden que el presidente entre enero y marzo bajó 11 puntos y que las preocupaciones de los ecuatorianos, cuando se le pregunta a los ecuatorianos cuál es el principal problema del país, todos decimos es la inseguridad, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con la seguridad. Pero cuando a la gente le dicen, no, ¿cuál es el principal problema de su familia? Ya ahí las respuestas son otra cosa. Más del 30% dice que es el tema económico, el 28% dice que es el desempleo, la falta de oportunidades, la falta de trabajo. Porque esto es efectivamente lo que vemos, que no hay reactivación económica. Y las dos cosas están vinculadas. No puede haber un verdadero combate a la criminalidad si al mismo tiempo no se reactiva la economía, si al mismo tiempo no se genera empleo, si al mismo tiempo no se abren oportunidades para miles de jóvenes que efectivamente puedan ver algún horizonte en su vida. Esto es lo fundamental. Y esto además hay que contrastar con la palabra presidencial. Yo soy de los que creo en el valor de las instituciones, en el valor de la palabra presidencial. Por eso, y le digo, me encantaría estar equivocado. Me encantaría que el día de hoy, mañana, cuando sea la ministra de Trabajo o el presidente de la República, no solo nos califique, porque ha dicho, algunos revoltosos están señalando que el trabajo por horas sería para afectar y para bajar salarios. No, bueno, más allá del calificativo del presidente, yo creo que más allá de eso, lo que esperamos los ecuatorianos es que pueda haber cifras, y yo quiero equivocarme. Quiero efectivamente que la ministra de Trabajo nos demuestre a los ecuatorianos que se han creado 160,000 plazas de empleo. Créame que lo quiero, porque eso va a significar que se reactive la economía. Pero lo que espero es que mañana la ministra de Trabajo, que ha dicho que se han generado 160,000 plazas de trabajo, sobre todo en el campo, venga con datos y nos diga, miren, aquí se han generado en el Carchi tantos puestos, en Imbabura, en Pichinche, en Cotopaxi, de igual forma en Esmeraldas, en Manabí, en Los Ríos, en el Guayas, en El Oro, sí, en Santa Elena. Estos son los puestos de trabajo que se han generado. Así es como deberían hablar autoridades. O que el presidente nos diga una semana 25,000, 50,000, 63,000. Bueno, pero si uno contrasta con las actas de finiquito del Ministerio de Trabajo, nos dicen otra realidad, nos dicen más bien que han crecido el número de personas desvinculadas. Y de igual forma, si contrasta con los datos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, no se encuentra correspondencia entre lo que dice la ministra de Trabajo o lo que dice el presidente de la República. Por lo tanto, le digo, hay que recuperar el valor de la palabra presidencial. Y le vuelvo a señalar, quiero estar equivocado, espero estar equivocado. Y quisiera que mañana, con datos, tanto del Ministerio de Trabajo como de la Seguridad Social, tanto la ministra de Trabajo como el presidente de la República nos demuestren que estamos equivocados y nos demuestren que son infundadas las dudas de quienes sostenemos que en la consulta, la pregunta del trabajo por horas, tiene por único objetivo bajar los sueldos, bajar las remuneraciones de las personas que en este momento tienen trabajo fijo. Todo eso, más allá de lo que diga el presidente, en el anexo está librado a un acuerdo ministerial. Y los acuerdos ministeriales cambian con la voluntad de los ministros. Por eso, en esa pregunta, por lo menos yo he señalado claramente, y nuestra posición es que nosotros votaremos no, porque va a significar cumplir ese viejo sueño de una élite empresarial que cree que hay que bajar los sueldos y los salarios para que el Ecuador se vuelva competitivo. Y con la propuesta del trabajo por horas, no es que se pretende incrementar el número de empleos, sino básicamente que las personas que ahora están contratadas a tiempo fijo, que están con estabilidad, puedan ser prácticamente despedidas incluso y sean contratadas por horas. Esto es lo que dice el anexo, que esto quedará
librado a lo que es un acuerdo ministerial. Y los acuerdos ministeriales pueden cambiar con la voluntad de los ministros. De tal forma que le digo, espero equivocarme en estas dos cosas. Espero que el presidente de la República, la ministra, nos demuestren que estamos equivocados y nos digan en qué provincia se han generado los 160,000 empleos de la ministra, los 160,000 puestos de trabajo de la ministra o los 63,000 de los que habló el presidente. Que nos digan con datos del Ministerio de Trabajo contrastados con los de la Seguridad Social. Espero que nos puedan efectivamente señalar. Y de igual manera, decirnos con el anexo en la mano, si es que efectivamente la relación laboral, si llegaría a ganar en la consulta popular en esta pregunta, va a quedar o no, dependiendo de un acuerdo ministerial. Esto es lo que dice el anexo. De tal forma que ya creo que los ecuatorianos ahora no solo esperamos pronunciamientos, los ecuatorianos queremos también que se pueda, sobre todo, recuperar el valor de las instituciones, el valor de la palabra. Y esto no debe ser motivo de escándalo en las esferas del Ejecutivo, sino más bien poder con profundidad democrática, con altura, responder a este debate y decir, a ver, aquí están los 160,000 puestos de trabajo de los que habló la ministra de Trabajo. Aquí están los 63,000, aquí están, y aquí les demuestro porque está contrastado con las afiliaciones que han existido en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Eso es ir más allá de las poses, más allá de las palabras y demostrar con hechos lo que efectivamente dicen que está sucediendo. Muy bien, estamos ya en la recta final, doctor Virgilio Hernández, pero los mismos medios hegemónicos, los mismos medios que defienden todas las propuestas de este gobierno, se han esmerado en revelar cuál es la realidad en el tema laboral en el país. Entonces es un tema bastante difícil para este gobierno y mucho menos para la ministra tratar de cambiar esas realidades. Tanto así que ayer leía un titular de un diario impreso en el cual decía, en peligro la propuesta de afiliar a jóvenes. ¿Por qué está en peligro? Porque no hay fuentes de trabajo. Así de simple. Entonces, en ese sentido, el presidente hace poco dijo que es importante recibir el apoyo del pueblo ante la consulta, porque no se puede perder lo poco que se ha ganado. ¿Qué es lo poco que se ha ganado según el presidente Noboa? Que ya la gente puede andar por la calle libremente, cuando la realidad en las redes sociales es diferente, donde se ven cómo explosionan un negocio, donde matan a personas inocentes, donde extorsionan y secuestran a otro tanto de personas. ¿Por qué insiste el presidente en tratarnos no sé, de bobos? Vea, por eso precisamente, Gustavo, yo insisto en la necesidad de recuperar el poder de la palabra presidencial. Precisamente por eso, porque cuando se habla, debe hacerse con cifras. El presidente cuando sale, interviene, debe hacerse con cifras. Fíjese, es toda una discusión cuánto es el número de muertes violentas que ha disminuido. Ojalá que haya disminuido. Dice la ministra también de gobierno que en el 60%, otros dicen que efectivamente en el 30% en relación al año anterior. Ojalá que esto siga reduciendo, porque la muerte de cada ecuatoriano a manos de la criminalidad nos duele a todos, ¿sí? Pero debe hacerse con cifras exactas, comparando los últimos años y ver qué es lo que está pasando. Y de igual manera en otro tipo de delitos, pues, porque como usted bien dice, incluso los grandes medios de comunicación nos señalan que, por ejemplo, han aumentado, se han cuadruplicado, ¿sí? 4 veces más han aumentado el número de secuestros y de extorsiones. Eso es por lo menos lo que tenemos como noticias. Entonces hay que mirar toda la realidad y es fundamental que cuando el presidente habla, que lo hace frecuentemente ahora, pero que pueda hacerlo con datos. Si nos dice que hay incremento del empleo, tiene que corroborarse pues con el número de nuevos afiliados que existen en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Si nos habla de cifras de seguridad, tiene que decirnos con datos y comparando con lo de los últimos años. Solo así podremos ver que efectivamente nos están hablando con la verdad. Virgilio, finalmente, traslado una pregunta de uno de nuestros seguidores. ¿Cuál debe ser la posición respecto a la próxima consulta popular que vamos a tener? Porque hace un rato usted decía,
en el tema, en el tema laboral hay que ser más específico. Pero ¿qué pasa con las otras 10 preguntas? ¿Cuál debe ser la postura del país respecto a esta consulta? Mire, vea, es que, ¿sabe que esta es otra de las cosas en las que nos quieren poner? Nos están preguntando cosas obvias. Es increíble. Fíjese que la consulta es para decirnos si queremos que la Asamblea reforme leyes, reforme el Código Penal, reforme la Ley de Movilidad Humana, reforme... Y le tumbaron toda la reforma. Y le digo, pero cuando uno dice, a ver, debatamos, pero ¿cuál es la reforma? ¿Qué es lo que quiere el presidente? Ya no sabemos, porque no hay los proyectos. El presidente ha perdido tiempo y dinero. Si el 1 de enero, en lugar de salir con el anuncio de la consulta, se habría presentado en la Asamblea el 1 de enero, ahí despertados los asambleístas, convocados a sesión extraordinaria, y el presidente les decía, quiero estas reformas y quiero que se tramiten en 60, en 90 días máximo, ya tendríamos en este momento las reformas. Entonces ahora estamos esperando que se haga la consulta, debatiendo sobre la consulta sin saber cuáles son los temas que el presidente quiere que se reforme. Eso es un misterio. Nos llaman a preguntar si quieren que la Asamblea haga reformas. Para eso está la Asamblea. Nos preguntan cosas obvias. Vea usted, nos preguntan cosas que ya estaban en la Constitución. En el 2015, cuando yo fui legislador, reformamos, enmendamos la Constitución para que pueda haber complementariedad en el trabajo de las Fuerzas Armadas, en el apoyo a la policía. ¿Sabe qué hicieron? En el 2018 declararon inconstitucional, porque el argumento era que esto fue para que Correa tenga más poder. Declararon inconstitucional. Ahora se nos vuelve a preguntar. Entonces, nos preguntan cosas obvias, pero le digo, hay dos temas que no hay cómo descuidarse. Hay dos temas que no hay cómo descuidarse, que es el del trabajo por horas y es el de los arbitrajes. El país ha perdido cientos de millones de dólares con los arbitrajes, con el pretexto de que las empresas transnacionales vienen al Ecuador si después, si tienen algún conflicto, no se someten a las leyes ecuatorianas, sino a un árbitro. Y con esos árbitros se condena al Estado a pagar cientos de millones de dólares. En este mismo año hay el peligro de que se le condene al Ecuador a pagarle a Texaco Chevron más de 2.000 millones de dólares. Ese es un peligro real y sin embargo se nos convoca para poder ver el tema de los arbitrajes. Realmente es una cosa sin sentido patriótico al menos, respecto del tema de los arbitrajes que le podrían al Ecuador comprometer en el futuro prácticamente hasta con lo que es el 50% del presupuesto general del Estado en un año. Esta es la realidad. En estos temas hay que estar absolutamente atentos. Y le vuelvo a decir, el resto de la consulta popular es básicamente una evidencia de que el presidente de la República se olvida de que ya es el primer mandatario y es básicamente colocarse como candidato para las elecciones del 2025, pero el Ecuador con eso pierde 60 millones y pierde también el Ecuador con eso pierde, y esto es básico, en este momento pierde tiempo, porque reformas que pudieron haberse hecho en 2 meses, ahora van a tener que esperar 8 meses para que puedan estar en vigencia. Quiero agradecerle, doctor Virgilio Hernández, por su participación aquí a través de los especialistas. Siempre un gusto. Muchas gracias, el doctor Virgilio Hernández, parlamentario andino, analizando la situación que vive el país.